Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a continuar con los problemas relacionados con cantidad de movimiento, específicamente con colisiones. Dos objetos que se encuentran entre sí e interaccionan produciendo una colisión, que ya vimos que pueden ser elástica o inelástica, y bueno, vamos a resolver problemas inherentes a esto. Ya en la clase pasada habíamos resuelto ejercicio de colisiones, hoy vamos a continuar para reforzar su conocimiento. Tenemos este primer ejercicio que nos dice: una tiradora de arco dispara una flecha hacia una diana que se desliza hacia ella con una rapidez de 2.5 metros sobre segundos sobre una superficie lisa y resbalosa. La flecha de 22.5 gramos es disparada con una rapidez de 35 metros sobre segundos y atraviesa la diana de 200 gramos, que es detenida por el impacto. ¿Cuál es la rapidez de la flecha después de atravesar la diana? Entonces vean, aquí el dibujito lo dice todo. Tenemos una diana, ¿sí? Tenemos acá la diana que se va moviendo en dirección hacia donde está la chica con la flecha. Ella dispara la flecha viene, ¿sí? Vienen en dirección contraria, impacta la diana que inicialmente se estaba moviendo con una rapidez de 2.5 metros sobre segundos y la atraviesa completamente. Vean acá en el dibujo cómo se indica con este agujerito que le deja ya, que aquí no lo tenía. Atraviesa completamente la diana, ¿sí? Inicialmente la flecha iba con 35 metros sobre segundo, luego va a ir con alguna velocidad que deberemos calcular, ¿sí? Que es lo que nos están pidiendo, cuál es la rapidez de la flecha después de atravesar la diana. Acá me faltó un signo de interrogación. Listo, el signo está correcto. Cuando la atraviesa, ella iba con 35 metros sobre segundo, luego va a tener una rapidez que vamos a calcular, y la diana que se movía inicialmente a 2.5 metros sobre segundo queda completamente detenida. La diana se mueve sobre una superficie lisa y resbalosa, es decir, que no va a haber efectos de fricción en la diana. Voy a quitar esto. Entre la diana y el piso. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos nuestro planteamiento de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento al inicio va a ser igual a la cantidad de movimiento al final, ¿sí? Es decir, la masa por la velocidad al inicio en todo el sistema, ¿sí? Recuerden siempre que en todo el sistema va a ser igual a la masa por la velocidad final de todo el sistema, ¿sí? En este caso, vamos a tener la masa 1, que podríamos decir que es la masa de la flecha por la velocidad de la flecha, más la masa de la diana por la velocidad de la diana al inicio, igual a la masa de la flecha por la velocidad de la flecha al final, más la masa de la diana por la velocidad de la diana al final. Entonces, de acá que tenemos, si sustituimos, la masa de la flecha es 22.5 gramos, que multiplica a 35 metros sobre segundo. Esto va a haber que llevarlo a kilogramos. Al final, bueno, al final como se cancelan, no pasa nada, ¿sí? Porque todo está en gramos, se va a cancelar la masa. Entonces, por eso no pasa nada dejarla en gramos. Más la masa de la diana, 300, perdón, aquí tengo un problemilla, lo voy a arreglar, no es 300 sino 200. Listo, chicos, tenía un error de transcripción acá. La diana es de 300 gramos, ¿sí? 300 gramos por 2.5, como va en dirección contraria, su rapidez entonces es negativa, ¿sí? Negativa para indicarnos que va en dirección contraria a la dirección de la flecha, simplemente eso, igual a la velocidad de la flecha al final, la masa por la velocidad de la flecha al final, que no la conocemos, más la masa por la velocidad de la diana al final, que ahí sí sabemos que es cero, porque dice que la diana queda completamente inmóvil, ¿sí? La diana es
por el impacto detenida inmediatamente. ¿Sí? Entonces su velocidad va a ser 0. Entonces, de acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, despejar la velocidad final. Sacamos estas cuentas, ¿sí? 22.5 por 35 más 300 por menos 2.5 y lo dividimos para 22.5 gramos. Esto lo pasamos a dividir. ¿Sí? Nos queda 22.5 gramos por 35 metros sobre segundo más 300 gramos por menos 2.5 metros sobre segundo dividido para 22.5 gramos. Vean que acá no hubo necesidad de transformar a metros porque todos los gramos se iban a cancelar. Eso lo logramos visualizar desde un principio. Pero si ustedes inicialmente no visualizan de que se va a cancelar esos gramos, entonces es mejor, para evitar algún problema, que transformen los gramos a kilogramos. O dejan y transforman al final, como ustedes gusten. Cuando resolvemos esa cuenta nos quedan 37.5 gramos por metro sobre segundo dividido para 22.5 gramos. Gramo con gramo se cancela y nos queda una velocidad de la diana al final de 1.67 metros sobre segundo. Entonces vean, inicialmente iba con 35 metros sobre segundo y quedó con una velocidad de 1.67 metros sobre segundo. Con dirección hacia la derecha, podríamos decir, para especificar qué velocidad. Listo, ese era todo el ejercicio hasta allí. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Nos dice una porción de arcilla pegajosa de 12 gramos es arrojada horizontalmente a un bloque de madera de 100 gramos. Al inicio, en reposo. El bloque al inicio está en reposo. Sobre una superficie horizontal. La arcilla se pega al bloque. Después del impacto, el bloque se desliza 7.5 metros antes de llegar al reposo. Si el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es 0.65, nos pregunta, ¿cuál fue la rapidez de la arcilla inmediatamente antes del impacto? Entonces, ven. Acá es un problema que tenemos coeficiente de fricción. ¿Qué quiere decir que haya un coeficiente de fricción acá entre el bloque y la superficie horizontal? Que cuando la arcilla impacte y se mueva, acá va a haber una fuerza de fricción que va a generar un trabajo resistivo. ¿Sí? Va a generar un trabajo resistivo, una fuerza resistiva, una fuerza de fricción, que finalmente no genera un trabajo resistivo. ¿Por qué? Porque el bloque se va a desplazar una cierta cantidad de distancia, ¿sí? Hasta que se detiene. Entonces, esa fuerza resistiva, actuando en esa distancia que se mueve el bloque, es la que hace que se detenga, ¿sí? Entonces, allí ya sabemos qué es lo que va a ocurrir debido a esa fuerza de fricción. Ahora, cuando estos dos objetos colisionan, la arcilla y el bloque, allí hay un impacto, ¿sí? Hay un choque, ¿sí? En ese choque hay una conservación de la cantidad de movimiento, porque viene la cantidad de movimiento del bloque más la cantidad de movimiento al inicio, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de todo el sistema al final. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? En el impacto, el momento del sistema arcilla, bloque se va a conservar. Eso lo sabemos. Entonces planteamos nuestra conservación de la cantidad de movimiento. Acá voy a especificar que esta masa de aquí es la masa de la arcilla. Listo, entonces aquí tenemos en el impacto la cantidad de movimiento al inicio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento al final por conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, al inicio, la única que lleva velocidad es la arcilla. Entonces, es la única que va a tener cantidad de movimiento. El bloque está en reposo, ¿sí? Entonces, si está en reposo, su velocidad es 0, y si su velocidad es 0, su cantidad de movimiento es 0. Entonces, al inicio solamente vamos a tener
la cantidad de movimiento que aporta la arcilla, que es la masa de la arcilla por la velocidad de la arcilla al inicio. Y al final, como los dos se van a mover en conjunto, se van a estar moviendo con la misma velocidad, un impacto inelástico, ¿sí? Se van a mover en conjunto con la misma velocidad y como los dos se están moviendo, entonces sería la sumatoria de la masa de la arcilla más la masa del bloque. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, después del impacto, la energía cinética se va a perder. ¿Por qué? Porque, bueno, no se va a perder, sino que se va a transformar en energía interna del sistema por calor, por ejemplo. En calor se va a transformar cuando haya la fuerza de roce acá. Entonces, esa energía cinética que pierde el sistema mecánico, ¿sí? Y ahí se detiene, ¿sí? La energía cinética se acaba, se transforma en energía interna del sistema acá por el roce. Entonces, ¿allí qué planteamos? Bueno, planteamos, si sabemos que hay una fuerza de roce y que actúa en un cierto desplazamiento, planteamos el principio de el trabajo y la energía. Entonces vamos a tener que la energía cinética va a ser igual a el trabajo resistivo. La energía cinética al final va a ser igual a el trabajo resistivo del bloque. Y acá tenemos un medio de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final al cuadrado igual a un medio, vean, la velocidad inicial va a ser igual a 0, que estaría acá, más la velocidad inicial es igual a 0 porque el bloque está en reposo, ¿sí? Y allí todavía no está actuando la fuerza de roce, ¿sí? Si el bloque estuviese en movimiento, allí habría una energía cinética inicial. Pero al inicio, el bloque está en reposo, que es el que está en contacto con el suelo, donde hay la rugosidad, ¿sí? Donde hay la fricción. Entonces, por eso la energía cinética inicial que tomamos en cuenta acá en el problema, en el principio del trabajo de la energía, es igual a 0. Entonces, acá que vamos a tener un medio de la masa, 1 más la masa 2 por la velocidad al cuadrado, igual a la fuerza de fricción, como estamos en una superficie horizontal sin fricción, horizontal, en una superficie horizontal, la energía, la fuerza normal es igual a la fuerza del peso. Entonces nos quedaría la masa por la gravedad, recordando que la fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción por la normal, ¿sí? En este caso la normal es masa por gravedad. ¿Cuál masa? La masa de los dos, porque aquí cuando ya se está moviendo están los dos objetos en conjunto, ¿sí? La arcilla pegada al bloque. Por la gravedad, que es 9.8, por el desplazamiento, ¿sí? Entonces, acá sabemos que el desplazamiento es 7.5 metros antes de llegar al reposo, ¿sí? 7.5 metros antes de llegar al reposo. Ahora, simplemente aquí vemos, tenemos todos los datos, despejamos la velocidad 2, que es la velocidad con que venía la arcilla justo antes del impacto, que es esta velocidad que vamos a tener acá, ¿sí? Entonces, al despejar, tenemos que la velocidad 2 va a ser igual a 2 por 0.65, que es el coeficiente de fricción, por 112 por 10 a la menos 3 kilogramos, que es la masa del bloque más la masa de la arcilla, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 7.5 metros, dividido para la masa, que es 112 por 10 a la menos 3 kilogramos. Vean, acá vamos a obtener la velocidad después que están en conjunto, ¿sí? Pero que es la velocidad final con la que se ha movido, ¿sí? Y luego con esta velocidad final podemos calcular lo que nos interesa, que es la velocidad o la rapidez de la arcilla justo antes del impacto.
Ahora, al resolver esta cuenta nos queda que la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a 95.6 metros sobre segundo. Si le sacamos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, si tomamos la raíz cuadrada de ese valor, nos queda que la velocidad 2 es 9.77 metros sobre segundo. ¿Sí? Y así podemos obtener la velocidad 1, que es la velocidad de la arcilla justo antes del impacto, con un valor de 91.2 metros sobre segundo. Esto se lo dejo, ¿sí? Para que ustedes lo verifiquen. Simplemente tienen que meter este valor en esta ecuación y resolver el despeje que le queda allí. Y entonces así podemos conseguir cuál es la velocidad con que impacta la arcilla el bloque. Y bueno, eso era todo lo que nos pedían en el problema. Ahora vamos a resolver un tercer ejercicio, ¿sí? Este tercer ejercicio nos dice, una bala de 7 gramos, cuando se dispara desde un arma en un bloque de madera de 1 kilogramo, sostenido en un tornillo de banco, penetra el bloque a una profundidad de 8 centímetros. Este bloque de madera se coloca sobre una superficie horizontal sin fricción y una segunda bala de 7 gramos se dispara desde el arma en el bloque. En este caso, preguntan a qué profundidad penetra la bala. ¿Sí? Entonces, cuando vemos, acá tenemos un desplazamiento, ¿sí? Una profundidad a la que penetra la bala, tenemos la masa de la bala, ¿sí? Tenemos la misma bala que es disparada desde el arma luego de haber disparado la primera bala. Entonces preguntan a qué profundidad va a penetrar la bala. ¿Por qué? Porque disparan una bala, se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción el bloque y en ese momento disparan una segunda bala que se incrusta en el bloque. Entonces, como inicialmente el bloque está en reposo y luego está en movimiento, es lo que vemos acá, preguntan a qué profundidad penetrará la segunda bala. Entonces, primero, ¿qué debemos plantear? Si vemos que hay una bala que se está moviendo, ¿sí? Una bala que se está moviendo, impacta un bloque y penetra una cierta cantidad y luego la bala deja de moverse. Entonces, ¿qué tenemos allá para esa bala? Bueno, vamos a tener el principio del trabajo de la energía. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que hace, ¿sí? El bloque ejerce una fuerza que hace que se detenga la bala. ¿Cuál fuerza? Bueno, la fuerza de roce que hay cuando la bala está penetrando toda la materia de bloque con la que está en contacto le genera un roce a la bala que hace que ésta se detenga. ¿Cuándo se detiene? 8 centímetros más adentro. Entonces hay una fuerza de roce que detiene en 8 centímetros la bala. Entonces eso es un trabajo resistivo. Entonces nuestro principio del trabajo de la energía nos dice que la energía cinética es igual al cambio de la energía mecánica. La energía cinética inicial más el cambio de la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía cinética final. Sí, bueno, esto aquí está mal escrito. Déjenme acomodarlo. Listo, ahora sí, aquí tenía un errorcito. Ya está arreglado. La energía cinética al inicio va a ser igual. La energía cinética al inicio más el trabajo va a ser igual a la energía cinética al final. Al inicio tenemos un medio de la masa de la bala que es 7.0 por 10 a la menos 3 kilogramos por la velocidad de la bala al cuadrado, menos el trabajo resistivo, que va a ser la fuerza resistiva por el desplazamiento de la bala dentro del bloque, que se detiene a 8 centímetros, el desplazamiento de 8 centímetros, que es 8 por 10 a la 2 metros, igual a 0. ¿Por qué? Porque al final la bala se detiene, la energía cinética es 0. Luego tenemos que vamos, entre todo el sistema, bala más bloque, vamos a tener conservación de la cantidad de movimiento. Esto quiere decir que
la conservación de la cantidad de movimiento al inicio, que digo, que la cantidad de movimiento al inicio va a ser igual a la cantidad de movimiento al final. En este caso, al inicio, ¿quién es el único que se está moviendo? La bala, ¿sí? 7 gramos, que es 7 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la velocidad va a ser igual a 1 kilogramos con 14 gramos, 1.014 kilogramos por la velocidad final. ¿Por qué 1.014 kilogramos? Porque tenemos 1 kilogramos del bloque de madera, tenemos 7 kilogramos de una bala y 7 kilogramos de otra bala. Recuerden que al final son 2 balas las que se disparan. Se dispara una bala y una segunda bala, ¿sí? Entonces, la segunda bala es la que nos interesa saber qué tanto penetra en el bloque. Entonces, pero el sistema, al final, la conservación de la cantidad de movimiento engloba las 2 balas más el bloque. De acá podemos despejar, por ejemplo, la velocidad final, ¿sí?, del sistema bloque más balas, ¿sí? Y nos queda 7 por 10 a la menos 3 kilogramos, que multiplica la velocidad, dividido para 1.014 kilogramos. ¿Sí? Ahora, nuevamente, volvemos a aplicar nuestro principio de trabajo y la energía, pero en este caso, ahora considerando la segunda bala, ¿sí? Porque es en el segundo impacto de la bala. Entonces decimos que nuestra energía cinética inicial más el trabajo va a ser igual a la energía cinética final. Entonces, acá al final, sí vamos a tener una energía cinética porque estamos considerando ahora todo el sistema con las 2 balas. Entonces nos queda la energía cinética al inicio, un medio de la masa por la velocidad de la bala, que es 7 por 10 a la 3 kilogramos por la velocidad, menos fuerza por el desplazamiento, igual a un medio de toda la masa total, que es 1.014 kilogramos por la velocidad final elevada al cuadrado. Acá, ahora, podemos sustituir la velocidad final que teníamos y nos va a quedar un medio de la masa de la bala, 7 por 10 a la menos 3 kilogramos por la velocidad de la bala al cuadrado, menos la fuerza por el desplazamiento, que es el trabajo, igual a un medio de la masa, que es 1.014 kilogramos, que multiplica a la velocidad. Vean, acá cuando sustituimos esta velocidad, ya nos va a quedar la velocidad, ¿sí?, en función de una única velocidad, que es la velocidad de la bala. ¿Sí? Que es 7 por 10 a la menos 3 kilogramos por la velocidad de la bala, dividido para 1.014 kilogramos, todo elevado al cuadrado. De acá podemos despejar fuerza por desplazamiento, que es el trabajo, pasamos fuerza por desplazamiento a este lado y pasamos todo esto que tenemos acá a este otro lado, ¿sí? Si nos damos cuenta, acá tenemos un 0.14 que está elevado al cuadrado, con este 0.14 acá, se va a cancelar y nos va a quedar solamente 0.14, 1.014 kilogramos dividiendo. Ahora, si sustituimos el trabajo FD en B, ¿sí?, nos va a quedar que fuerza por desplazamiento va a ser igual a fuerzas acá. Lo sustituimos en esta expresión que tenemos acá. Y nos va a quedar fuerza por desplazamiento va a ser igual a la fuerza, que es exactamente esta misma, y se van a cancelar por el desplazamiento 8 por 10 a la menos 2 metros, que va a multiplicar. Acá vamos a sacar un factor común. Vean cómo pasamos todo esto para acá y esto para acá. Sacamos factor común. 1 menos 7 por 10 a la menos 3 kilogramos, que divide a 1.014 kilogramos. ¿Sí? Aquí simplemente lo que hicimos fue despejar b cuadrado y sustituirla en
en la ecuación que teníamos acá. ¿Sí? B cuadrado, allá lo despejamos y lo sustituimos aquí. Eso es todo lo que hemos hecho. Entonces, como la fuerza se cancela, aquí nos queda solamente el desplazamiento correspondiente a la segunda bala, cuánto se incrusta en la segunda bala, y nos da un valor de 7.94 centímetros, es decir, la primera bala se incrusta 8 centímetros y se detiene, la segunda bala se incrusta 7.94 centímetros y se detiene. Bueno chicos, esto era todo por hoy. En la siguiente clase seguiremos resolviendo ejercicios de colisiones, pero si se han dado cuenta, esta semana hemos resuelto ejercicios de colisiones en una dimensión. La semana que viene vamos a hacer algunos ejercicios de colisiones en 2 dimensiones. No me queda más que recordarle que me encuentro a su entera disposición para aclarar cualquier duda que ustedes tengan, sea de la parte conceptual o de los problemas prácticos, los ejercicios prácticos. Simplemente me tienen que avisar, agendamos una tutoría y con todo el gusto les aclaro cualquier duda que ustedes tengan. Bueno chicos, me despido de ustedes hasta la próxima clase. Chao, chao.